Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 33 minutos. Comenzamos una nueva semana laborable, hoy día lunes 25 de octubre de 2010. El día de hoy voy a tratar un tema relacionado con el socialismo del siglo XXI y fundamentado en dos grandes hechos que se dieron la semana anterior. El uno, cuando el presidente de la República, Rafael Correa, le concedió una entrevista al diario británico Financial Times, en donde él ha manifestado que la fase destructiva de la revolución emprendida por su gobierno, estoy leyendo textual, contra el antiguo orden se ha superado. Y el segundo hecho fue el envío a la Asamblea Nacional del Código de la Producción, Comercio e Inversión, con el carácter de económico urgente, es decir, que tendrá la Asamblea 30 días para aprobarlo, hasta el 19 de noviembre del 2010, que consta de 238 artículos, 10 disposiciones generales, 9 reformatorias, 23 transitorias. Deroga 18 leyes importantes como la zona franca, la promoción y garantía de inversiones, el fomento para el desarrollo industrial y la ley de aduanas, entre otras leyes de suma importancia. Es decir que ambos hechos, el segundo, sobre todo con esta nueva ley del Código de la Producción, del Comercio y la Inversión, que va directamente relacionado con el aspecto económico, que deroga 18 leyes que tienen que ver con estas tres grandes ramas de la economía ecuatoriana. Sería entonces coincidencia cuando el presidente de la República manifiesta que ya concluye con esto la fase destructiva de la revolución emprendida por su gobierno contra el orden o el antiguo orden. Él más tarde en esta misma entrevista explica: esto es una revolución, y una revolución es primero un proceso de destrucción. Tuvimos que destruir el viejo país con sus instituciones pensadas para unos pocos, para lograr una sociedad nueva. Este es el hecho, es la información que el diario británico publicó y que se hicieron ecos también sobre este tema algunos diarios y agencias internacionales en el mundo entero. En todo caso, podríamos asumir que a partir de la aprobación de este código comenzaría ya la nueva fase de la revolución ciudadana, es decir, la fase constructiva. Podríamos asumir que dentro de los 4 años que acaban de o que estarían por pasar, ya el día 15 de enero del 2011 cumpliría los 4 años de gobierno del presidente Rafael Correa. En la parte económica encontramos un país que no crece lo suficiente, que no genera el empleo suficiente. En la parte política, la división, la confrontación y una serie de temas que se derivan de este asunto. Y luego en lo social, todavía una gran parte de ecuatorianos viviendo del bono, del subsidio estatal, debido a que todavía no logran tener por sí mismos un ingreso digno como para tener una vida digna. Podríamos entonces asumir que esa etapa destructiva nos ha demandado un costo a los ecuatorianos, un costo que lo hemos pagado todos los ecuatorianos, y en ese sentido estaríamos a las expectativas de que ahora comenzaría una nueva etapa, en la etapa constructiva de la revolución ciudadana, con el crecimiento económico, con la unidad y con un trabajo digno a cambio de los bonos. Pero es importante nunca olvidar de lo que es la revolución ciudadana, el socialismo del siglo XXI, y he recurrido nuevamente al libro de Heinz Dietrich
Socialismo Siglo XXI, porque lo había leído en 2, 3 ocasiones previamente, y me venía a la mente la etapa destructiva de una revolución, que es cambiar la estructura, el andamiaje de un orden previo, de un orden social supuestamente de dominación, etcétera, de explotación del capital, para de ahí en adelante mirar qué es lo que debe venir. Bien, Heinz Dietrich Stefan, él dice en la página 61 de su libro: el funcionamiento y la protección de las 3 instituciones, la economía nacional de mercado, la democracia formal y el Estado clasista, son la esencia del proyecto histórico del capital, porque le proporciona su riqueza económica y su poder de dominación. Esto es lo que considera Heinz Dietrich sobre el orden establecido, sobre todo la democracia formal, la separación de poderes, la participación de la ciudadanía a través de las urnas, la elección, los partidos políticos. El tema también que tiene que ver y va en relación a la economía de mercado, los tratados de libre comercio, y obviamente también un tercer factor, que es cuando habla sobre el Estado con la división de clases, que es una proyección, es una base marxista, la división de clases. Más adelante, en la página 63, dice Heinz Dietrich, la necesidad de transformar a la sociedad burguesa cualitativamente, ¿a través de qué? De la revolución. ¿Qué significa? Continuó leyendo lo que dice Heinz Dietrich. Significa reemplazar esas instituciones de explotación, dominación y explotación por las instituciones de la democracia real. Esta recomendación viene allí acompañada de una serie de pasos: la transformación de la parte constitucional, las leyes, las instituciones, etcétera, etcétera. Hasta aquí yo dejaría una interrogante. Si el presidente Rafael Correa se refiere a la etapa o la fase destructiva de aquella etapa de dominación de la burguesía, del capitalismo, ¿y cuál es la nueva etapa cuando hablamos de la etapa constructiva? En todo caso, quienes puedan optar y leer el capítulo 5 del libro El socialismo del siglo XXI de Heinz Dietrich, el capítulo 5 se llama La fase de transición al nuevo socialismo. Inclusive él dice superar ahora con su idea al socialismo que fracasó, el socialismo marxista, leninista, de Stalin, en fin, de la cortina de hierro. Heinz Dietrich considera que este nuevo socialismo, que él lo propuso en la Universidad Autónoma de México, en donde algunos ecuatorianos han estudiado, se han ido a preparar allá, y tienen esta idea de que este socialismo sí es el que va a dar resultado. Aunque en entrevistas que las tengo registradas, a Heinz Dietrich se le ha preguntado si algún país ya ha tenido desarrollo con su idea. Él dice que no, porque todavía este socialismo está en proceso. ¿Cuándo se inició la fase destructiva en el Ecuador? Le preguntaríamos al presidente de la República. Es obvio. Comenzó el 20 de octubre del 2008, cuando una gran mayoría de ecuatorianos aprobó la nueva Constitución, la actual en vigencia, la Constitución de Montecristi, en donde su primera página dice que vamos a trabajar por un nuevo orden, por una nueva forma de vida, la del buen vivir, etcétera, etcétera. Y Heinz Dietrich también habla de la pluriculturalidad, de la plurietnia, dentro de su libro. Es decir, esa es la Constitución que actualmente está en vigencia. ¿Cómo fue aprobada la Constitución? Realmente nos hubiera agradado y estar convencidos el día de hoy de decir que esa mayoría que votó por el sí para aprobar la Constitución, leyeron la Constitución, la debatieron y están conscientes de que han vivido estos 4 años
con los 2 años de la Constitución ya en vigencia, cumplida el 20 de octubre del 2010, en base a esta etapa destructiva para implementar lo que es la revolución ciudadana. En la práctica sabemos que no hubo un debate participativo de la ciudadanía. La cantidad de personas que leyeron la Constitución en su proyecto no fue lo suficiente como para asegurarnos de que quienes votaron por el sí estaban convencidos que buscábamos este tipo de revoluciones. Básicamente se votó por la popularidad del gobierno, la simpatía del presidente de la República y por una campaña publicitaria que se la manejó realmente muy bien, de muy buen profesionalismo. Y nos basamos en lo siguiente: ¿por qué las universidades no están de acuerdo con las leyes que ponen en práctica la Constitución? ¿Por qué los indígenas no están de acuerdo con las leyes que nacen de esa Constitución? ¿Por qué el Movimiento Popular Democrático? Y menciono a 3 grandes aliados del gobierno nacional, de Alianza País, de Montecristi. Ellos sí leyeron la Constitución, ellos ayudaron a redactar la Constitución. Pero dijeron ahora que así no era la revolución, que ellos pensaban que iba a ser de otra manera. En definitiva, lo que nos dicen es que no están de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo en materia de leyes, es decir, en la aplicación de la Constitución. Algo pasó. O no leyeron bien la Constitución, o le dijeron esto es sí y esto no, ambiguo, se engañaron. En definitiva, nos queda la duda realmente si ellos estaban de acuerdo con lo que hoy estamos viviendo en el país, con la generación de códigos, la generación de leyes. ¿Cuál puede ser la posición actual? Yo creo que cada uno de nosotros, usted, amigo y amiga que me escucha, con estas reflexiones, con este análisis, nos queda una gran expectativa. ¿Qué es la etapa constructiva que se avecina con el gobierno de la Revolución Ciudadana? Esperemos, mantengamos la fe en que sea progreso para todos, la unidad de todos los ecuatorianos y la generación de trabajos dignos para todos los ecuatorianos. Vamos al corte comercial.